Ahora os voy a mostrar un truco ninja. Love, ya no hay arma. ¡Ah! ¡Muere, muere, muere! Bienvenido, gente, espero que estéis pero que muy bien. Porque os traigo un vídeo que estoy seguro de que te va a encantar. me van a dejar un dislike solo por este mal chiste. No tiene gracia. ¡Comencemos! Bienvenido, gente, espero que estéis pero que muy bien, porque os voy a explicar cómo conseguir las 9 formas diferentes de poder encantar tu arma derecha, ojo, con hechizo y encantamiento. Y sí, hay 9. Por cierto, si aún tienes duda de cómo encantar tu arma, tienes un vídeo que lo está petando y te ayudará muchísimo. Os lo dejo en la descripción. Lo único que os voy a recordar antes de comenzar es que si se trata de un hechizo, debéis de usar un bastón. Y si se trata de un encantamiento, debéis de usar sello. Ah, y recuerda que a la hora de encantar siempre debes de tener tu arma en la mano derecha. Ahora sí que sí, vamos al lío. Número 1. Armamento de erudito. Aunque estemos hablando de encantar armas, en este caso se trata de un hechizo que consigue encantar tu arma con daño mágico. Puede llegar a durar 1 minuto y medio. Requiere de 12 de inteligencia y tiene un coste de 25 de PC, o de maná, como queráis llamarlo. Para conseguir este hechizo tan solo deberá comprárselo a la bruja Selene, que se encuentra en la ruina de la posta. Fácil de llegar. Número 2. Congelar armamento. Estamos ante otro tipo de hechizo, pero esta vez podremos encantar nuestra arma con ataques congelantes. Suele durar aproximadamente 1 minuto y requiere de 15 de inteligencia. Tiene un coste de 20 de PC. Y este podrás encontrarlo en un escarabajo que está justo detrás de la mansión de los Carias. Como requisito tendrás que haber eliminado al jefe que se encuentra al final de la mansión. Número 3. Hoja de Mofuego. Un encantamiento de arma que combina el daño por fuego y hemorragia. Ideal para destrozar a muchos enemigos con este conjuro de la sangre. Tiene una duración de 1 minuto y con un coste de 20 de PC. Además, requiere de 12 de fe y 10 de arcano. Lo puedes encontrar en un escarabajo situado en Liurnia, justo aquí donde te marco. Número 4. Electrificar armamento. Podremos dotar nuestra arma con daño de rayo, muy potente contra muchos de los enemigos. Para ello necesitaremos un requisito y es encontrar primero un devocionario, el culto a los dragones. Tan fácil como derrotar a este soldado que está justo en esta zona. Lo siguiente es entregar dicho objeto a Miriel, la gran tortuga o papa, como lo llaman muchos, o al hermano Corin. Una vez lo hagáis, ya podréis comprar este encantamiento. Tiene un coste de 27 de PC y requiere de 15 de fe. Dura 1 minuto y medio aproximadamente. Número 5. Draco Rayo de Bike. Ya que hablamos de electricidad, añado otro encantamiento que en este caso es tanto para nuestra arma como también para nuestro cuerpo. Requiere de 23 de fe y con un coste de 35 de PC, con una duración de casi 1 minuto y medio. Gracias a este encantamiento dotaremos el arma con daño de rayo, aumentaremos la carga máxima, pero se reduce la negación de daño por rayo. Lo podrás conseguir tras derrotar a un mini jefe de la cárcel eterna del señor contendiente, situado en los picos de los gigantes. Número 6. Hoja de la Orden. Para los amantes del daño sagrado tenemos este increíble encantamiento de la Orden Dorada. Dura 1 minuto y medio aproximadamente. Tiene un coste de 22 de PC y requiere de 13 de inteligencia y 13 de fe. Lo bueno de este encantamiento, además de ser muy potente, es que es muy eficaz contra los que viven en la muerte, ya que no podrán revivir. Puedes conseguirlo de 2 formas, o bien directamente comprándoselo a Di, el cazador de los muertos, durante su quest, o bien si lo mataste, lo único que tienes que hacer es entregar la esfera de este personaje a la gemela para que te lo puedan vender. Número 7. Envenenar armamento. Ideal si quieres ser un ciervo de la putrefacción. Podremos imbuir nuestra arma derecha con daño de veneno y puede llegar a ser muy jodido para los enemigos. Requiere de 10 de fe y tiene un coste de 15 de PC. En este caso lo encontraremos en un escarabajo invisible en Kaeli, justo en esta zona de aquí. Número 8. Hoja de la llama negra. Le toca el turno a un encantamiento de los apóstoles Sacrodermo.
con el que no solo vas a realizar mucho daño, sino que además la llama negra seguirá reduciendo la vida poco a poco. Tiene un coste de 15 de PC y requiere de 17 de fe. La parte negativa es que dura tan solo unos 6 segundos, muy poco, por lo que tendrá que ser bastante rápido para atacar. Este encantamiento podrás conseguirlo si se lo compras al hermano Corin. Pero primero debemos entregarle el devocionario Sacrodermo. Para encontrar este objeto os dejo el recorrido partiendo desde el lugar de gracia, torre de defensa del castillo Velo Tormentoso. Número 9. Arma invisible. Y aquí tenemos el más poderoso de todo, el más brutal, el que hace sudar a los enemigos. Bueno, en realidad no hace nada, solo hace desaparecer tu arma, pero aún así, mola. Ahora que lo estoy pensando, puedes engañar a tu oponente en un PvP haciéndole creer que no llevas nada. Tiene un coste de 18 de PC y requiere 12 de inteligencia, una duración de unos 45 segundos, y podrás conseguirlo en la torre del espejismo situado aquí. Tan solo tendrás que completar un pequeño puzzle que te dejo a continuación. Bueno gente, y hasta aquí las 9 formas diferentes de poder encantar tu arma, así que espero que os haya gustado. Lo que sí me encantaría, nunca mejor dicho, es que me dejéis un comentario indicando cuáles de todas estas os ha gustado más. Puede ser que solamente una, las 9 o ninguna. Como siempre, si te ha gustado deja un buen like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!